presentaros una nueva idea de inversión para que podáis apreciar en Iberian Value cómo hacemos el análisis y cómo tratamos de aplicarlo. Como decía inicialmente, siempre realizando una valoración propia y desde un enfoque empresarial del negocio. ¿De acuerdo? Y en este caso se trata de la papelera catalana Miquel i Costas, que ha pasado a ser la primera posición en nuestra cartera, superando incluso a Lecnor. Miquel i Costas se trata de un pequeño fabricante de papeles especiales de bajo gramaje, esto es decir, de papeles con características muy concretas, características mecánicas muy concretas de bajo peso. Y concretamente se ha convertido realizando este pequeño producto tan específico en un referente mundial. Esto se debe a que opera en nichos oligopolísticos, donde apenas han quedado varios, 4 o 5 competidores de gran tamaño, debido a los altos requisitos tecnológicos y de complejidad técnica que requerían los productos que tenían que fabricar por diferentes motivos que posteriormente explicaré. Esto lo que le confiere es un significativo poder de precios, de fijación de precios frente a sus clientes, que como veremos posteriormente se transmite en una amplia capacidad de generación de caja. A diferencia de sus competidores, de sus principales competidores de un volumen mucho más significativo, Miquel i Costas se encuentra totalmente integrado. Aunque no al 100%, sí que fabrica parte de la celulosa que necesita para hacer los distintos papeles que elabora y fabrica también o produce la energía que precisa de su proceso industrial para producir dicho papel. Al mismo tiempo, distribuye su propio producto de manera que acumula gran parte de toda la cadena de valor. Adicionalmente, su reducido tamaño respecto a unos competidores mucho más grandes, de mayor dimensión, de un volumen de actividad y de ventas mucho más significativo, a pesar de tener menos escala, a Miquel i Costas le confiere una gran flexibilidad operativa que se traduce en una mayor rentabilidad frente a sus competidores. Valga como ejemplo que Miquel i Costas, todas sus máquinas de producción de papel, puede producir cualquier tipo de papel de los distintos negocios que posteriormente explicaré. Esto le permite operar prácticamente de manera continuada, casi a plena capacidad, llevando al máximo su apalancamiento operativo y diluyendo al máximo sus costes fijos, en función de la demanda de cada uno de sus negocios y de los márgenes de los mismos. Adicionalmente, y por último, destacar que estos nichos de mercado, estos papeles especiales, son empleados en multitud de productos que consumimos de manera diaria y donde existen líderes de mercado a nivel mundial. Por tanto, la recurrencia de su demanda es muy elevada, lo que confiere una enorme resiliencia al negocio de Miquel i Costas. Como os comentaba, tiene 3 negocios que, para simplificarlo en esta explicación, lo englobaremos en 2 partes principalmente. El primero de ellos es la industria del tabaco, donde se basa su actividad originaria, hace ya casi 150 años, Miquel i Costas, y por otro lado, la fabricación de productos industriales y otros, donde la compañía ha ido diversificándose e invirtiendo en capacidad en los últimos años, debido a la menguante demanda en la industria del tabaco, pues por todas el aumento de impuestos, la mayor regulación, etcétera. A la derecha de la imagen podéis ver una serie de productos que elabora la compañía. En cuanto a papel de tabaco, pues lo que es dentro del simple producto, que es un cigarrillo, podemos diferenciar 3 partes, como es el papel para el cigarro, el papel de boquilla y el papel de filtro. Cada uno de ellos con sus características mecánicas, evidentemente no se puede producir cada uno de ellos en la misma tirada, o también el papel de liar. En cuanto a la actividad industrial, el papel para actividad industrial que fabrica Miquel i Costas, pues destacaríamos principalmente lo que es papel para hacer monodosis de café o de té, productos que hace con su última inversión significativa, que fue Terranova en 2012-2013, así como vemos también en la imagen, pues las bolsitas para evitar humedades en determinadas prendas o en determinados espacios, así como papeles para batería o esos envoltorios de colores que últimamente ya prácticamente todos conocemos que llegan en los pedidos que podemos hacer de ropa de manera online. ¿De acuerdo? Entonces, a modo de ejemplo y para que se pueda apreciar realmente de una manera pragmática en qué consiste el producto que hace Miquel i Costas y ese poder de fijación de precios y por qué se ha convertido en un oligopolio,
cabe destacar que tanto, por ejemplo, el papel de cigarrillo como el papel para hacer monodosis tiene que tener unas características mecánicas muy específicas. ¿Esto qué significa? Pues que tienen que ser lo suficientemente robustos como para que su cliente, es decir, Philip Morris o Ornimans, que producen este tipo de productos, puedan producir su producto masivamente y a una velocidad tremenda sin que el producto corra riesgo de romperse. Al mismo tiempo, pues tienen que tener un sabor neutro, es decir, que el cliente final, la persona que se fume el cigarro, que se tome la infusión, perciba completamente el sabor que el producto debe transmitir, de manera que no debe inferir en su sabor. Adicionalmente, debe conservar, especialmente en las monodosis de café y de té, debe conservar las propiedades de aroma y de sabor del producto que engloba. Y, evidentemente, a diferencia del tabaco, que dijéramos que el tabaco está, pues, como decíamos, en los últimos años con una demanda decreciente, este tipo de negocio, el de las monodosis, en cambio, tiene una tendencia de fondo de un crecimiento sólido. Las monodosis, por ejemplo, de infusión están creciendo al 10% anual, las monodosis de café en torno al 4 al 5% anual, ya que los productores de este tipo de productos son los principales interesados porque son productos mucho más rentables. Les interesa mucho más vender 50 sobrecitos de infusión que vender a lo mejor los 100 gramos en un único paquete, porque el precio que repercuten es mucho más elevado. No obstante, a pesar de ello, podemos apreciar su contribución, la contribución de cada uno de estos dos negocios al grupo. Es decir, el tabaco apenas supone algo menos de la mitad de la producción de las 60.000 toneladas, ahora ya cerca de 80.000 toneladas, que produce papel níquel y Costa. En cambio, supone cerca de 2/3 de las ventas, ya que el precio medio de venta del papel de cigarro es cerca de un 70 o un 75% superior al precio medio de venta del papel industrial, que a su vez dobla al precio medio de venta del que podría vender en el segmento de otros. Esto lo que hace es que el negocio del tabaco suponga más de un 80% del resultado de explotación del grupo, gracias a obtener unos márgenes EBIT y una rentabilidad sobre el capital empleado cercanos al 25% frente al 10% de industrial y de otros. Por último, destacar dentro de las dinámicas de la industria que realizar este tipo de producto, que sea robusto, que tenga sabor neutro, todo este tipo de características, difiere completamente de un productor a otro. Es decir, tiene unas características que la compañía se ciñe completamente a lo que le pide su cliente. Esto en lo que se refleja es una constante inversión en I+D para adaptarse a las necesidades del cliente. Y esto lo que ha hecho es cribar y eliminar del sector a aquellos productores que no tenían capacidad para cometer estas importantes inversiones. Del mismo modo, al quedar pocos productores en estos nichos de mercado, le han conferido una capacidad para poder fijar precios y recuperar esa importante inversión en desarrollar este tipo de técnicas. Centrándonos brevemente en los principales datos básicos de valoración de la compañía, vemos que actualmente presenta una valoración muy atractiva, cotizando muy por debajo de su media histórica, un PER 9 frente al histórico de 13, con una sólida posición financiera y una moderada rentabilidad por dividendo, pero como hemos comentado, con márgenes y rentabilidad sobre el capital empleado muy atractivas. Permitidme que haga un pequeño inciso, por ejemplo, en analizar brevemente su cuenta de resultados a lo largo de la última década. Centrémonos en el periodo de 2007 a 2017, antes de que comprara Clariana. Clariana es una compañía líder nacional en papel de color. Posteriormente explicaré en más detalle. Entonces, en 2007-2017, porque es prácticamente exclusivamente el periodo en el que la compañía no ha realizado ninguna integración y ha desarrollado de una manera eficiente todo su saber hacer y su capacidad de gestionar el negocio. De este modo, lo que tenemos es que en esta década la producción de papel especial prácticamente se ha mantenido estable, apenas ha crecido. Sin embargo, sus ventas han crecido por encima del 4%. Esto lo que refleja es el poder de fijación de precios que anteriormente mencionaba. De igual modo, sus resultados de explotación, tanto el EBITDA como el EBIT, han crecido a tasas incluso superiores, a más del 9% anual en el caso del EBITDA y del 13% anual en el caso del EBIT. Fruto de todo ello, gracias a la continua mejora de eficiencia en procesos de producción
y a la continua mejora del mix de producto hacia productos de mayor valor añadido, que te permiten subir precios a tus clientes. Igualmente, su beneficio neto ha crecido en mayor proporción gracias a los ingresos financieros que genera su creciente caja neta por la fuerte caja que genera recurrentemente, y lo más destacable ya en esta parte final es que su beneficio por acción, su flujo de caja, han crecido cerca del 18% anual en la última década, con su producción prácticamente estable, gracias a todo lo que hemos comentado y una continua política de recompra de acciones y amortización. Por último, remarcar que en el caso de la compra de Clariana, que pongo en la parte superior, aquí en la parte superior, es que esperamos que más que integrar la compañía a un líder nacional en la producción de papel de color, para aquellos que no conozcan, Clariana produce cartulinas de color principalmente, otras cosas, pero principalmente eso. Permitidme que vuelva para atrás y hacemos hincapié en esta imagen inferior que veíamos aquí, y que es posiblemente la clave de esta operación que ha hecho Miquel y Costa. Por cierto, apenas por 1 millón de euros. Que en lo que consiste será obtener el know-how de Clariana y su saber hacer industrial en hacer papeles de color para aplicarlo a los papeles especiales de bajo gramaje que suele hacer Miquel y Costa, y donde a través del fuerte crecimiento del negocio online en los últimos años es muy posible que pueda crecer a tasas significativas. Entrando ya de una manera más gráfica a explicar cada uno de estos aspectos que comentaba, podemos ver aquí como en el gráfico de la izquierda, como en el asterisco vemos cuando se produce la adquisición de Clariana. De manera que en la última década, antes de adquirir Clariana con una producción prácticamente estable, su EBIT ha crecido al 13% anual. De manera que desde el 2006 hasta el 19, ya integrando Clariana, estas magnitudes empeoran ligeramente, pero siguen siendo muy respetables, con la producción creciendo un 2% anual, prácticamente todo en 2018 cuando se integra Clariana, y su resultado de explotación al 9% anual. Lo que esperamos es que con la integración de Clariana, sobre todo a nivel de know-how en el tema de coloración de producto y sobre todo con la aplicación del saber hacer industrial de Miquel y Costa a la capacidad productiva de Clariana, volvamos a acercarnos más a estos 13% anuales en el resultado bruto de explotación. Viendo todo esto de una perspectiva de mucho más largo plazo, y como se suele decir a la hora de afrontar una inversión en bolsa, suele decir que la cotización debe ir respaldada por unos resultados, o sea, debe apoyarse en unos resultados crecientes. Como vemos aquí, desde el 2006 hasta el 2016, la cotización, aunque no ha ido muy a la par, sí que ha evolucionado de manera progresiva conforme ha evolucionado el beneficio por acción ajustado. No obstante, en 2017 la cotización se incrementó de una manera violenta, desviándose de la senda del crecimiento del beneficio por acción, entrando en lo que diríamos una etapa de sobrevaloración. Sin embargo, tras la corrección acometida desde máximos cercanas al 50%, su capacidad de generación de resultado, como vemos aquí, tanto en 18 como en 19 ya publicados, y como podemos ver en 20 y estimamos a raíz del aumento de capacidad que está desarrollando, se genera una divergencia de valoración muy significativa que consideramos como una atractiva oportunidad de inversión y por eso constituye nuestra principal posición en cartera. A modo más pragmático, para ver un poco el aspecto del fuerte crecimiento operativo que comentábamos y sobre todo la ventaja competitiva que mencionaba por la capacidad de fijación de precios, vamos a detenernos brevemente en el sector del tabaco, su principal negocio, que recordemos que aunque solo es el 50% de la producción, supone el 80% del resultado bruto de explotación. Y vemos como en la gráfica de la izquierda, a lo largo de la última década, o de los últimos 13 años, la compañía, a pesar de la caída en volumen, del 0,6 que aquí pongo, ha conseguido incrementar su precio medio de venta cerca de un 3% anual. No obstante, me gustaría hacer un pequeño hincapié en que el dato de 2018 se había distorsionado por la integración de Clariana y el dato de 2019 todavía no disponemos de él para confirmar pues si esta corrección del precio es así o simplemente fue por la integración de Clariana, y el dato de 2019 estará disponible la semana que viene una vez que se realice la Junta General de Accionistas y faciliten los datos de producción de cada uno de los negocios. Dicho esto, si calculamos
estas magnitudes hasta 2017, que vemos aquí que en 2018 se produce un fuerte incremento, serían todavía más llamativas. Es decir, el volumen en el negocio de tabaco durante los últimos 10 años habría caído cerca del 2,3% anual, mientras su precio medio de venta vemos cómo ha pasado de 25.000 euros la tonelada a cerca de 37.000 euros la tonelada, lo que supone más de un 5% anual. Esto viene a reflejar lo que comentábamos, una enorme capacidad de fijación de precios a pesar de la demanda creciente en el sector. Y esto es fruto de la ventaja competitiva que tiene la compañía frente a sus clientes. Lo que normalmente se llama el coste del cambio para el cliente, porque el precio del papel de tabaco para Philip Morris o para otras tabaqueras es muy reducido respecto al riesgo que puede sufrir al intentar cambiar de proveedor y que no le dé el servicio adecuado y tener que parar todas las máquinas. ¿De acuerdo? Entonces, vemos cómo este poder de fijación de precios y uniéndolo al cuadro de magnitudes operativas que os comentaba, que conforme vas bajando en una cuenta de resultados, este crecimiento se va amplificando, vemos como en los últimos 13 años la compañía en el negocio de tabaco, y gracias a su poder de fijación de precios y a la continua mejora de eficiencia en su proceso productivo y a la inversión en I+D para generar nuevos productos de mayor valor añadido a sus clientes, entre los que destacaría el papel autoextinguible, la compañía ha sido capaz de mejorar su margen de EBITDA cerca de un 1% anual desde 2016. Esto lo que supone es una enorme capacidad para generar caja para la matriz Miquel y Costa, que debe asignar y que en los últimos años está asignando en diversificar hacia el negocio industrial, donde hay mejores perspectivas de crecimiento de la actividad. Esto supone una continua generación de valor para el accionista, que es al final el que la debe percibir si este capital es asignado de manera correcta. Como vemos en esta gráfica, que mide la rentabilidad sobre el capital empleado, vemos como, a pesar de describir una serie de ondas, la tendencia de fondo es completamente creciente, registrando una media en los últimos 10 años cercana al 10%, y que únicamente se ve interrumpida, tanto en 2012, 2013, como actualmente, cuando acomete importantes inversiones para hacer aumentos de capacidad financiados de manera orgánica, como fue los 45 millones en la planta de Terranova en 2012-2013. Las inversiones suponen un menor flujo de caja, porque supone una asignación de esa caja generada por la compañía. Y, sin embargo, en 2019 y 2020, si ya de por sí la compañía tiene cosas positivas, una cosa todavía mejor es que aprende de cosas que ha hecho bien, pero que podía haber hecho mejor. Como es el hecho de que en lugar de hacer una importante inversión en una única planta, acometer este aumento de capacidad de manera secuencial en distintas líneas de producción, de manera que diluye el impacto en la generación de caja, que es lo que estamos viendo en 2019 y 2020. De este modo, ha conseguido, pues, en los últimos 13 años, generar un flujo de caja operativo del 10% anual cada vez mayor, lo que supone un reflejo de la bondad que solemos explicar la gente que invertimos, según la Escuela de Inversión en Valor, de las bondades de la capitalización compuesta. Como podemos ver aquí, la rentabilidad sobre el capital empleado, que es lo que obtiene de las inversiones que realiza, es significativamente superior al coste del ponderado del capital, que estimamos en torno a un 8,5. Todo esto supone que genera de manera continuada y recurrentemente valor para el accionista. Genera valor al accionista de distintas maneras, pero lo que es muy importante es saber cómo asigna este capital que genera y que es creciente año a año. De esta manera, en el gráfico de la derecha vemos que desde 2016 ha generado más de 500 millones de euros de caja y lo ha asignado principalmente de 3 maneras. En color azul vemos que 2/3 de la inversión se ha dedicado a mantener o asegurar el crecimiento operativo del negocio, bien en inversiones de mantenimiento, bien en aumento de capacidad ordinario cuando aprecian oportunidades de crecimiento del negocio, como en 2012 con Terranova para fabricar minidosis de té o de café, o para financiar el circulante, necesidades operativas de fondos, para dar un mejor servicio a sus clientes. Por otro lado, 1/3 de la caja generada, aquí en colores granate rojo, se dedica a retribuir al accionista, bien mediante dividendos, como comentamos al principio, una moderada rentabilidad por dividendo al accionista, que complementa con la recompra de acciones, una vía fiscalmente mucho más eficiente.
Y por último, a reforzar su balance, pero no únicamente incrementando su posición de caja neta, como ya hemos visto, sino que maximizando su estructura de balance recurriendo a la deuda cuando así le interesa, bien porque obtiene préstamos facilitados a costes muy bajos por invertir en I+D, o bien porque las condiciones financieras son muy favorables. Si hacemos un análisis a largo plazo de esta asignación de capital, en el gráfico de la izquierda, vemos con los mismos colores cada una de estas partidas. Y para terminar de entender esta gráfica, explicaré únicamente que en el color verde claro lo que viene a explicar es la reducción de deuda. Es decir, si hablamos de asignación del capital generado, yo donde lo puedo asignar es a reducir deuda, de manera que es lo que estoy graficando. Por tanto, si reduzco deuda, el verde clarito debería aparecer en positivo, como en 2014, y cuando tomaremos como ejemplo el 2012, cuando aparece esta gran cantidad en negativo de reducir deuda, significa que la compañía en 2012 se endeudó en cerca de 25 millones que destinó a activos financieros y lo que hacía era preparar su balance para acometer la inversión en Terranova. Como vemos, en resumen, en esta gráfica de la izquierda es que genera caja creciente de manera recurrente. Como decía, únicamente interrumpida por importantes inversiones ordinarias y, lo que es más importante, las inversiones en asegurar el desarrollo del negocio, es decir, CAPEX y necesidades operativas de fondo, siempre, absolutamente siempre, han estado por debajo de la caja generada. Por tanto, haciendo una asignación de capital muy racional y muy conservadora. Y, lo que es más importante, vemos cómo después de 8 años vuelve a aumentar capacidad por un importe similar, 50 millones frente a 45, con la ventaja de que actualmente apenas supone el 50% de la caja generada, mientras que en Terranova supuso cerca del 100%. Esto es un nuevo reflejo de lo que comentábamos, la bondad de la capitalización compuesta. En cuanto a la retribución al accionista, y tratando de aislar un poco el impacto de dos operaciones que ha realizado en los últimos años, que son las ampliaciones de capital liberadas, que posteriormente explicaré, lo que he hecho ha sido tomar en consideración no el dividendo por acción, sino el dividendo total repartido por la compañía desde 2006, así como el importe total dedicado a la recompra de acciones. De esta manera vemos que el importe destinado a repartir dividendo ha crecido en los últimos 13 años a una tasa del 8,5% anual y si incluimos la compra de acciones a cerca del 11% anual. Esto supone, en función de la capitalización cada uno de sus años, una rentabilidad por dividendo total cercana al 7,5%, muy superior a la que estamos habituados a ver cuando nos referimos a Miquel y Costa entre el 3, 4, 4,5%. ¿Esto a qué se debe? Pues que adicionalmente al dividendo por acción que reparte, la compañía, como una manera complementaria a esta retribución, recompra acciones constantemente y las amortiza. De manera que desde 2007 ya ha amortizado a día de hoy, si tenemos en cuenta el 5,5% en autocartera actual con el objetivo de llegar hasta el 6%, que ha amortizado cerca de un 21,5% del capital en los últimos 13 años. Supone casi un 2% del capital anual, que se incrementa hasta el 27% si tenemos en cuenta los datos desde el año 2000. Adicionalmente, o más que adicionalmente, muy vinculado a la reducción constante del capital, me gustaría destacar otra cosa un aspecto muy importante que destacábamos de Iberian Value como vehículo de inversión, como es la alineación de intereses y que Miquel y Costa refleja perfectamente. Y es el hecho de que su presidente, don Jorge Mercader, ha aumentado durante los últimos 13 años y posiblemente años anteriores también, pero aquí está gráfico desde que he podido acceder a datos, ha aumentado constantemente su participación, desde el 8,5% del capital a día de hoy posiblemente por encima del 15%, fruto no solo de comprar acciones a mercado, cerca de un 4%, sino del impacto indirecto de la reducción de capital posteriormente explicada, que ha supuesto un impacto positivo en su posición superior al 2%. Adicionalmente a ello, pues un 24% del capital está representado en el Consejo de Administración y un 40%
es decir, este 24% más un 14% adicional, está en manos de las familias fundadoras. Por tanto, la alineación de intereses del equipo gestor es total con el inversor en Miquel y Costa, y no vamos a dudar, como lo han demostrado históricamente, en que sus decisiones van a estar enfocadas a generar el máximo valor para el accionista. Por el lado del balance, ya hemos comentado que presenta caja neta positiva, pero me gustaría destacar sobre todo la naturaleza. Quiero decir, presenta caja neta positiva de 20 millones a pesar de haber desarrollado ya gran parte de su proyecto inversor de 50 millones. Como podemos apreciar, desde 2012 ya acumula caja neta positiva, y si no fuera por estas dos importantes inversiones en capacidad, muy posiblemente hubiera registrado una impecable tendencia creciente de esta caja. Es decir, gestiona cuidadosamente el balance sin ponerlo en riesgo. Cuando ve oportunidades de inversión, de crecer el negocio, invierte de manera orgánica. Y lo que es más importante, en el gráfico de la derecha no lo hace única y exclusivamente con recursos ordinarios, cuyo coste o cuya rentabilidad exigimos es muy superior al coste de la deuda ajena. Lo que hace es maximizar su estructura financiera y, en la medida que genera más caja y refuerza su posición de caja, recurrir a deuda ajena. Como vemos aquí, desde 2012-2013, cuando acometió la inversión en Terranova, pues mantiene unos niveles de deuda bruta en torno a 50-70 millones, gracias al reducido tipo de interés que tiene actualmente por debajo del 1%, pero si cogemos los últimos 13 años, pues apenas es un 2% de media. Lo que genera de manera indirecta mayor valor para el accionista, porque su coste medio del capital empleado es menor. Todo ello lo que nos lleva es si unimos este continuo crecimiento del flujo de caja generado o del beneficio por acción, como vemos en estas dos gráficas, cercano al 12% anual, o sea, no debemos perder de vista que es un negocio que está en un mercado maduro con apenas crecimiento y que ha sido capaz de crecer en resultados al 12% anual. Si unimos la fuerte caída de la cotización cercana al 50%, que esté cotizando a múltiplos tanto de PER como de PER Cash Flow inferiores a 10 veces, cuando su histórico ha estado cerca de 13-15 veces. Lo que consideramos es una oportunidad muy atractiva. ¿Esto cómo se refleja? Pues hemos intentado reflejar en estas dos gráficas. En la gráfica en ambas lo que relacionamos es la evolución de la cotización con el porcentaje en cartera que Iberian Value tiene invertido en Miquel y Costa. Y en la línea punteada lo que tomamos es la valoración objetivo de la compañía. Tomando el gráfico de la izquierda y la cotización bastante afectada y la valoración ajustada a grandes rasgos a estas ampliaciones de capital liberadas, vemos como la valoración es más volátil. Lo que hemos hecho en el gráfico de la derecha es ajustar la valoración no al precio de cada una de las acciones, sino a la capitalización objetivo que debería tener Miquel y Costa. Porque al final esta magnitud no cambia. En una ampliación de capital liberada, Miquel y Costa, por ejemplo, en 2018 ofrecía a sus accionistas 3 acciones nuevas por cada 5 antiguas. El accionista que las coge y no hace nada sigue teniendo el mismo dinero, porque el efecto volumen de tener más acciones lo compensa por efecto precio que recoge la cotización de mercado. Dicho esto, lo que vemos en el gráfico de la derecha es que entre el tercer trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2018, el potencial que ofrecía la cotización respecto a nuestra valoración era muy reducido e incluso lo superó, momento que aprovechamos para deshacer nuestra inversión en la compañía. En cambio, una vez que pues, corrigió la sobrevaloración que veíamos en uno de los primeros gráficos, unido a la ampliación de capital liberada que castigó la cotización, y posteriormente con el brote de la pandemia, pues ha surgido una gran divergencia entre nuestra valoración y el precio de la compañía, mientras su capacidad de generación de resultados y de caja se ha visto reforzada por su aumento en capacidad que está actualmente desarrollando, generando un potencial de revalorización muy significativo y, lo que es más importante, con una fiabilidad en la valoración muy elevada debido a la recurrencia de sus resultados. Y por último, pues aquí tenéis un resumen de las principales fortalezas o puntos fuertes de la tesis de inversión frente a sus riesgos. Y como veis, pues prácticamente no hay espacio para poner todas las fortalezas que considero tiene este negocio, pues desde que opera
en un oligopolio con poder para fijar precios, tanto en industrial como sobre todo en la industria del tabaco, donde registra un roce muy atractivo, además de operar en un nicho de mercado y ser uno de los players con menor tamaño, lo que le confiere la flexibilidad que hablábamos anteriormente, que está totalmente integrado y que tiene o que realiza una elevada inversión en I+D+I. Prueba de ello es que es muy complicado visitar sus plantas, son muy celosos de su manera de hacer las cosas, lo cual es no ya solo respetable, sino que si eres accionista es lógico que lo hagan y lo agradeces, porque lo que estás es manteniendo tu foso frente a los competidores, y es un negocio que ha generado entre los últimos 13 años un flujo de caja que ha crecido a una tasa anual espectacular, superior al 12%. Ha reducido continuamente capital, con una sólida posición financiera, con una total alineación de intereses y cotiza ratios extremadamente atractivos para crecer a estos ritmos, o sea, con un PER de flujo de caja por debajo de 10 y un yield esperado no ya para 2020, sino para 2021, cuando ya esté toda esta capacidad no totalmente operativa, pero sí que el ramp de la planta esté más avanzado, cercano al 12%. Los principales riesgos que podríamos ver en esta inversión, pues durante los últimos 10 años la demanda de tabaco, pero ya hemos demostrado que suele tener capacidad para capear el impacto de una demanda menguante en esta industria. Posiblemente la integración de Clariana, donde vemos posiblemente más potencial de beneficios, pero para un financiero siempre se le escapan pues, esos problemas de integración que siempre hay en una adquisición y que desconocemos hasta que realmente se producen, pero bueno, lo ponemos ahí para, pues por lo menos un aviso para seguirla de cerca. Y, por ejemplo, la escasa información que ofrecen, pues el mejor ejemplo es en el caso de Clariana, es decir, cuál es su objetivo estratégico, qué quieren hacer con esta adquisición. Nosotros como analistas pensamos que tiene mucho sentido lo que hemos comentado, pero no tenemos ninguna comunicación de la compañía que así lo certifique. Y un poco separado como último riesgo, para mucha gente en mercado es un riesgo que tenga poco capital flotante. A niveles actuales y con los últimos inversores institucionales que han entrado, podríamos decir que apenas supera los 100 millones. Pero esto tiene una doble interpretación, en el sentido que una empresa de este tamaño, con esta calidad, por todas las bonanzas que hemos comentado, con únicamente este papel en circulación, pues la verdad es que es un poco casi positivo para los que estamos invertidos en él, porque cuando el mercado reconozca la bondad y lo barata que está esta compañía, pues su cotización es muy posible que lo reconozca la divergencia con la que cotiza respecto a su valoración pues de una manera más rápida.